Hola, bienvenidos a todos. Estamos en una nueva sesión de cardio, en este caso para hablar de las aportaciones del grupo farmacológico ISGLT2 en insuficiencia cardíaca. Es una sesión que patrocina AstraZeneca y para su desarrollo contamos con tres expertos en el ámbito clínico y concretamente en la insuficiencia cardíaca. A mi derecha tenemos a Juan José Gómez Doblas, de todos conocido, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. A mi izquierda es Julio Núñez, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y el doctor Nicolás Manito, que nos hablará del trasladando la evidencia a la práctica clínica y que, como todo el mundo sabe, del Hospital Bellvitge de Barcelona. Así que haremos una presentación quizá de los tres ponentes seguidas y trataremos de dejar tiempo al final para la discusión porque creo que será lo más dinámico para todos. Así que cuando quieras, Juanjo. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, yo tengo que hablaros de las necesidades en el tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca y fijaros, tenía un poco una charla un poco más clínica, pero precisamente ayer tuvimos en la sesión, hablamos de dos pacientes de insuficiencia cardíaca que me hicieron replantear un poco este tema, ¿no? Uno, fijaros, es una paciente que vimos con 89 años en la consulta, con un resincronizador, había puesto hacía 2 años, con 87 años, con muy buena respuesta y que tiene una reagudización por insuficiencia cardíaca, ¿no? En este te planteas el paciente crónico y de edad avanzada. Y el segundo era una paciente que nos ingresó por la tarde, a las 7 de la tarde con fiebre, una chica de 25 años con una miocarditis fulminante y que a las 2 de la mañana falleció antes de que pudiéramos ponerle una asistencia. Fijaros, son la misma enfermedad pero de dos puntos de vista muy diferentes. Esto hace que tengamos que probablemente valorar que las necesidades de insuficiencia cardíaca son muchas y variadas, ¿no? Y probablemente algunas se me quedan fuera de este planteamiento que tengo aquí. Voy a intentar pasar muy rápido por cada uno de estos puntos, ¿no? Donde yo creo que realmente tenemos todavía necesidades para el manejo adecuado del paciente con insuficiencia cardíaca. El primero es el diagnóstico. Claramente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aunque está bien definido en las guías europeas en el último año, que realmente sigue siendo un diagnóstico complejo, especialmente en algunas formas de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, ¿no? Especialmente porque hay cosas que no están bien, digamos, definidas, como por ejemplo son los puntos de corte y falta todavía bastante evidencia en este sentido para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, porque a veces algo que parece insuficiencia cardíaca no lo es, como podéis ver en esa foto, ¿no? O también el aspecto relacionado con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de los pacientes que lo que tienen es línea sobre todo relacionada con el ejercicio, el paciente con comorbilidad. Hay una serie de factores que probablemente claramente en el diagnóstico no es tan sencillo como por ejemplo si ponemos un paralelismo con el infarto con o sin elevación del ST. El segundo aspecto, quizá para mí muy relevante, relacionado con de las necesidades, que el abordaje de la insuficiencia cardíaca debe ser un abordaje claramente multidisciplinar, porque es una enfermedad muy compleja, con muchas variantes etiológicas y con muchos, digamos, estadios a lo largo del tiempo. Eso hace que el paciente que a veces está estable o se inestabiliza, pues necesita de diferentes profesionales y está claro que el éxito del manejo de esta enfermedad está relacionado con que participen no solo el cardiólogo, sino, por ejemplo, otros profesionales como médico de atención primaria, enfermería, fisioterapeutas, rehabilitadores incluso, y obviamente los cuidadores. Esto realmente, aunque se ha hablado mucho de este tema y probablemente hay mucha literatura al respecto, yo creo que en la práctica estamos bastante lejos de que tengamos una buena, digamos, estrategia de manejo multidisciplinar del paciente con insuficiencia cardíaca. Me ha llamado la atención, precisamente os quería poner esta diapositiva que está recientemente publicada de los ingleses, en la que se ve, fijaros por ejemplo, que los pacientes que comparan un montón de pacientes, son casi 50.000 pacientes que han tenido un caso de índice de insuficiencia cardíaca, cómo se tratan estos pacientes en el 2002 y en el 2014. Y fijaros sobre todo en el tema del seguimiento por hospitalización. El paciente en atención primaria no tiene ni siquiera una referencia a que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, incluso empeora la continuidad asistencial en estos pacientes casi 12 años después. Hemos mejorado en el inicio de tratamiento, en el acceso al diagnóstico precoz con ECO o con BNP, o incluso en el manejo de las dosis del tratamiento, con los tratamientos estándar, pero sin embargo en la continuidad asistencial claramente no estamos mejorando. Otro aspecto también relevante que yo creo que es una necesidad es el manejo o el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda.
Lo primero de este aspecto es que quizá hay que saber o tendríamos que definir bien qué es insuficiencia cardíaca aguda. ¿Es una enfermedad diferenciada de insuficiencia cardíaca o a veces ni siquiera es aguda, es un empeoramiento del paciente crónico? Realmente es algo que, como podéis ver en estas imágenes, todavía no tenemos nada claro. La prueba de que estamos un poco desorientados en el manejo de insuficiencia cardíaca aguda es que muchos tratamientos dirigidos al manejo de insuficiencia cardíaca que fisiopatológicamente estarían bien justificados para su uso en este tipo de pacientes, pues realmente han fallado. Los últimos casos, pues neseritide, serelacina, uralitide, aunque tienen alguna mejoría en algún endpoint intermedio, pero realmente no conseguimos reducir mortalidad en estos aspectos. Seguimos basándonos en el tratamiento con diurético y tratamientos, digamos, descongestivos, uso de vasodilatadores inotrópicos, pero no tenemos grandes avances en el manejo de este tipo de pacientes, quizás porque, como os decía, probablemente es un problema de definición de la patología. Hemos hablado de insuficiencia cardíaca aguda, pero todavía otros aspectos que también yo creo que es deficitario en el manejo de este tipo de pacientes son los cuidados paliativos. Realmente los cuidados paliativos, si los planteamos como se plantean desde el punto de vista del paciente con cáncer, pues probablemente sería un aspecto muy poco relevante, y aún así los tenemos poco desarrollados en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca crónica, y realmente un aspecto que habría que desarrollar mejor, especialmente en las fases precoces del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Sobre todo es importante porque, como además la insuficiencia cardíaca no se comporta en su evolución al igual que los pacientes con cáncer, por ejemplo, y como podéis ver aquí, digamos, la trayectoria hacia la muerte de los diferentes pacientes con insuficiencia cardíaca en cuanto a su grado funcional puede ser realmente muy variable en cada caso, lo cual hace, pues digamos, difícil plantear unos cuidados paliativos, digamos, estándar, como se entiende desde el punto de vista del cáncer, ¿no? Además, las guías son poco, digamos, taxativas en cómo utilizar los cuidados paliativos, probablemente porque hay muy poca evidencia científica, hay pocos estudios randomizados, quizás aquí pongo algún ejemplo, el PAD-HF, pero hay alguno más que hay por ahí, pero realmente tenemos poca, digamos, investigación en este sentido y parece un aspecto que yo creo que sí con necesidad clara del paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, yo creo que la conocemos todo y es realmente importante, pero tenemos que volverlo a comentar, y es que claramente la mortalidad por insuficiencia cardíaca, a diferencia de las enfermedades cardiovasculares, no conseguimos reducirla, incluso parece que aumenta. Estos son datos publicados en la Sociedad Española de Cardiología, están en su página web, en las infografías que tenemos, son datos del INE, y como podéis ver aquí, lo que vemos es que fundamentalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca no han reducido su mortalidad, en cambio sí lo estamos consiguiendo con la reducción del infarto agudo de miocardio, incluso con todas las enfermedades cardiovasculares. Es decir, hay algo que no conseguimos ahí. Hay muchos aspectos relacionados con esto, pero incluso como podéis ver en esta diapositiva, en la gráfica de la derecha, esto es un dato publicado recientemente en Revista Española de Cardiología de todos los pacientes con CMVD con ingreso en insuficiencia cardíaca, está basado en los datos de Recalcar, y como veis ahí la mortalidad sigue siendo muy alta en el episodio índice, de entre el 10%, en torno al 9%, independientemente de qué tipo de hospital atendamos. La mortalidad al primer mes está en torno al 13%, el primer año en torno al 15%, y los reingresos siguen siendo de en torno en el primer año del 30%. Y estas cifras no han cambiado claramente en los últimos años. Es decir, claramente aquí tenemos un problema muy significativo. Las causas de que esta mortalidad persista, pues es probablemente multifactorial, muy relacionada con el envejecimiento de la población, la comorbilidad, y probablemente porque conseguimos, incluso haciendo diagnósticos más precoces y teniendo más herramientas terapéuticas para manejar estos tipos de pacientes, no conseguimos reducir la mortalidad total. Otro aspecto muy relevante en la insuficiencia cardíaca siempre es la calidad de vida. Es una enfermedad crónica y aunque si no conseguiríamos por lo menos reducir la mortalidad, quizás sí sería interesante si conseguimos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y un aspecto que yo creo que también es importante recordar que la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca en su mayoría no depende realmente de la patología cardiológica, sino que muchas veces hay una serie de otros factores relacionados con la calidad de vida que influyen mucho en que el paciente perciba su calidad de vida como mala, y están relacionados, por ejemplo, con comorbilidades como la artritis, tener otro cáncer, la edad, la capacidad funcional muscular de ese tipo de pacientes, y que muchas veces incluso yo creo que hacen que cuando utilizamos, digamos, endpoints intermedios, como por ejemplo las escalas de calidad de vida, pues probablemente hay que tomarlas con mucho cuidado a la hora de decidir que eso sea adecuado para el paciente, porque probablemente no estamos midiendo solo una parte de esa capacidad funcional de ese paciente, y yo creo que es un aspecto que también tendremos que contar. Bueno, hablo de insuficiencia cardíaca aguda, pero desde luego donde tampoco hemos conseguido avanzar ni un ápice en el tratamiento de insuficiencia cardíaca preservada. De todos los estudios, y el último, el Paragon con sacubitrilo, que era la gran esperanza hasta ahora, pues tampoco hemos conseguido una reducción significativa, muy importante en la reducción de los eventos y de la mortalidad en estos pacientes. Realmente aquí tenemos un aspecto muy importante por mejorar, porque es casi el 50% de la población con insuficiencia cardíaca, y aquí sí que esperamos que nuevas estrategias, pues, por ejemplo,
los LTGOT, vamos a tener los estudios próximamente a ver qué nos pueden aportar en este tipo de población, porque realmente sería la primera evidencia que tendríamos en el manejo de este tipo de población, que claramente solamente la podemos manejar con diuréticos y control de factores de riesgo. No podemos olvidar además que el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente comórbido, y con la comorbilidad, como pueden ver también aquí, fíjense que los pacientes con insuficiencia cardíaca con respecto a otras patologías crónicas, realmente como rara vez una única condición la insuficiencia cardíaca, es decir, rara vez es la paciente esa que le he contado de 25 años que ingresa por una miocarditis, sino que la mayoría de las veces son pacientes que tienen 5 o 6 comorbilidades, entre ellas pues son hipertensos, diabéticos, EPOC, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, ¿no? Otra necesidad clara de insuficiencia cardíaca es la sostenibilidad del tratamiento de insuficiencia cardíaca. El coste de insuficiencia cardíaca es elevado, está entre el 1 y el 2% del gasto sanitario total, pero es que además las expectativas siempre están superando a las previsiones. Como podemos ver aquí, fíjense cómo la expectativa, esto es un estudio americano, del Mass General me parece que es, en el cual están las expectativas que tenían para el 2020, 2040 y para el año 2000, y claramente vamos superándola en cuanto a la prevalencia e incidencia de insuficiencia cardíaca. Y además está habiendo un cambio de patrón del paciente con insuficiencia cardíaca, de la función deprimida a la función preservada. Y esto también es importante, que son pacientes de un perfil diferente y, como hemos visto, con peor tratamiento. Además, tenemos que recordar que la insuficiencia cardíaca supone un gasto muy importante, son datos españoles de la comunidad catalana, en la cual vemos como, sobre todo, el aspecto más relevante es el ingreso, lo que supone un coste, pero también, como tenemos por otros estudios, como por ejemplo el doctor Delgado, en el que gran parte de los costes están relacionados con los costes indirectos, sobre todo relacionados con el soporte familiar de este tipo de población. Es decir, que aquí tenemos, con todo el avance tecnológico que estamos teniendo con el desarrollo de nuevos fármacos, el coste económico no hace más que dispararse, y probablemente un factor que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de afrontar el tratamiento de estos pacientes. Es importante también saber qué factores van a hacer que el coste del tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca va a hacer que el paciente nos suponga todavía que tengamos un mayor coste. Algunos de estos predictores, por ejemplo, están recogidos en este estudio. Pues, por ejemplo, entre ellos me gustaría destacar, por ejemplo, la diabetes, o los pacientes con grado funcional avanzado, las comorbilidades como la insuficiencia renal o el paciente con EPOC. Esta es mi penúltima diapositiva. Es que yo creo que también otro problema de la insuficiencia cardíaca es la escasa imagen de marca, y llamémoslo marca de forma peyorativa, es decir, que desde el punto de vista marketingiano casi, ¿no? Pero realmente, si se fijan con respecto al cáncer, esto es una noticia de febrero, la del coste del cáncer que vale el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Esto es un estudio avalado por la Asociación Española contra el Cáncer, que es una ONG, pero fíjense que el presupuesto que maneja esta ONG en 2016 está en torno a 68 millones de euros, en los últimos años está en torno a 80 millones de euros. No hay nada comparable en el cáncer, en el manejo del paciente de la enfermedad cardiovascular y en concreto en la insuficiencia cardíaca. Es decir, yo creo que tenemos que claramente mejorar, sabiendo que la insuficiencia cardíaca causa una mayor mortalidad que en el cáncer, una mayor morbilidad, y sin embargo estamos muy lejos de considerarlo como una patología, por lo menos la población no conseguimos, y esto es parte de nuestro trabajo hacerlo. Pero es que es más, estos son datos también de los ingleses, y si se fijan cómo la inversión en investigación en el cáncer, por ejemplo, si se fijan aquí abajo, en cuanto a los fondos que invierten tanto gubernamentales como por las sociedades, por asociaciones, pues el cáncer es 240 millones de libras. Si vamos a la enfermedad coronaria, por ejemplo, son 70, o la demencia 118. Es decir, que claramente la marca de la insuficiencia cardíaca con la enfermedad cardiovascular es peor que la de la insuficiencia, que la del cáncer, y probablemente aquí tenemos cosas que mejorar. Y esta sí es mi último aspecto, me gustaría un poco incidir en él, porque probablemente hoy vamos a hablar mucho de la diabetes y de los fármacos antidiabéticos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, y es que probablemente uno de los aspectos más relevantes para intentar mejorar el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca es incidir en el manejo de insuficiencia cardíaca, no en los estadios avanzados de insuficiencia cardíaca, en grados 3, en el estadio C o estadio D, sino probablemente ir a estadios A o B, es decir, cuando hay alteraciones estructurales a lo mejor ni siquiera identificadas, incluso en pacientes que están en riesgo. Y ahí, por ejemplo, vamos a encontrarnos al paciente hipertenso, pero también sobre todo al paciente diabético, antes de que desarrolle insuficiencia cardíaca. Yo creo que aquí es donde realmente vamos a ser más coste efectivos que en otro momento del manejo de la insuficiencia cardíaca. Así que he intentado, pues en estos minutos, repasar un poco lo que yo creo que son las necesidades que tenemos ahora en insuficiencia cardíaca. Probablemente alguna más se me queda fuera, pero yo creo que he intentado reflejar un poco dónde nos encontramos ahora. Muchas gracias, Juanjo. La verdad que has simplificado las necesidades no cubiertas en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, y vamos a entrar en la siguiente presentación a cargo de Julio Núñez, que nos va a hablar sobre cuál es el mecanismo de acción de los ISGLT2
en el espectro fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. Así que cuando quieras, Julio. Gracias, Juan. Probablemente esta es una charla que realmente es un reto, ha sido un reto para mí porque hace ya un mes, cuando tenía ya casi lista la presentación, semana a semana me ha tocado ir cambiándola. Cada semana aparece nueva evidencia y nuevos mecanismos de acción que han hecho esto interminable. Voy a intentar en corto tiempo resumir cuál es la evidencia, cuáles son los mecanismos de acción que probablemente explican todos estos mecanismos positivos a nivel cardiovascular de este grupo farmacológico. Y lo primero que quiero decir es que estos fármacos probablemente, si se pusieran en el mercado hoy en día, tendrían que llamarse de otra manera, porque hay muchos más mecanismos de acción. Esto no es solamente un inhibidor del cotransportador de glucosa, sino que probablemente los mecanismos van mucho más allá. Esto no es un antidiabético convencional y voy a intentar resumir la evidencia al respecto. Todos sabemos los beneficios en pacientes especialmente con insuficiencia cardíaca y primero hay que saber que estos fármacos inducen una diuresis osmótica, diuresis natriurética con los potenciales efectos beneficiosos. También se postulan mecanismos directos de beneficiosos a nivel miocárdico mediante muchos mecanismos como están aquí. También sabemos que estos fármacos se han relacionado con un lentecimiento de la aterosclerosis, una reducción de la actividad inflamatoria, de muchos efectos positivos protectores o que reducen la aterosclerosis. Aquí la evidencia es menor con respecto al punto anterior y también hay muchos mecanismos, muchos efectos beneficiosos a nivel renal. Como ya lo dije anteriormente, probablemente nos estamos encontrando ante otro ejemplo más de serendipia. Estos fármacos que inicialmente eran glucosúricos, hoy en día esa inhibición de SGLT2 y esa glucosuria, esto sería un efecto más. Este es el efecto claramente demostrado, esta es la verdadera evidencia, sustenta que este es el mecanismo de acción principal, la inhibición del cotransportador de glucosa a nivel del túbulo contornado proximal, inicialmente y predominantemente la inhibición sobre el cotransportador y SGLT2 a nivel proximal, inhibe la reabsorción de glucosa y sodio, aumentando la oferta de sodio a nivel distal y favoreciendo una natriuresis y una glucosuria. Simplemente estos son efectos positivos, no hay constatación de efectos deleterios a largo plazo con respecto a la pérdida de glucosa y simplemente deciros que un efecto glucosúrico en pacientes diabéticos más o menos se contabiliza en una pérdida de 60 gramos de glucosa a día y una pérdida de 200 kilocalorías días, algo que de entrada supone un descenso de la glicada en torno a 0,5 o un punto, descenso de la presión arterial, efecto ligero, un efecto diurético y un efecto de reducción de peso. Pero sin duda estos efectos no explican todos estos efectos positivos que se observan en los grandes ensayos clínicos. Ya en el año 2017 el visionario, el Dr. Milton Packer, sugirió, con poca evidencia realmente, aquí empezamos a hablar, a elucubrar sobre mecanismos. No hay evidencia sólida contrastada a nivel clínico y básicamente hay evidencia a nivel experimental. Ya en el año 2017 este autor sugirió que probablemente parte de los mecanismos beneficiosos de este grupo farmacológico estarían en torno a la emisión del cotransportador a la bomba sodio-hidrogeniones. Sodio-hidrogeniones tipo 1, que se encuentra a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos, y el cotransportador sodio-hidrogeniones tipo 3 en el riñón. Este efecto positivo, esta inhibición de este cotransportador estaría relacionado con los principales mecanismos beneficiosos. Esto fue un artículo que motivó mucha discusión y desde luego en ese momento había poca evidencia al respecto. En un estudio importante publicado el año pasado por el grupo del profesor Vallés-Genís, en este estudio, utilizando estrategias de inteligencia artificial y de deep learning, buscando en toda la bibliografía, encontraron que el mecanismo responsable que mejor explicaba, según la bibliografía
publicada que mejor explicaba el mecanismo de acción y los efectos positivos a nivel cardiovascular de este grupo farmacológico estarían centrados en la inhibición a nivel cardíaco y vascular de la bomba sodio-hidrogeniones tipo 1. La inhibición de esta bomba llevaría a una disminución del sodio citoplasmático, una consiguiente y consecuente disminución del calcio intracelular y un aumento del calcio mitocondrial, con la consiguiente aumento de la eficiencia energética y a nivel celular. Del mismo modo, este aumento esto es lo que ocurre en insuficiencia cardíaca, hay un aumento del sodio citoplasmático que lleva a inflamación y a muerte celular y a una depresión energética del miocardiocito. La inhibición de esta bomba sodio-hidrogeniones revertiría o restauraría un proceso que inicialmente es patológico. Así pues, en resumen, la inhibición de sodio-hidrogeniones a nivel del cardiomiocito lleva a una disminución del sodio intracelular, a una disminución del calcio citoplasmático y un aumento del transporte de calcio intramitocondrial, lo que lleva a un aumento de la eficiencia mitocondrial. Esa disminución de sodio intracelular lleva a mejor funcionamiento celular y a una disminución de la inflamación y menor riesgo de muerte celular. Así pues, del mismo modo, en este artículo se observó en un modelo por inteligencia artificial que bloqueando esa entrada de sodio a nivel citoplasmático restaurábamos la actividad antiapoptótica de la célula, permitiendo una mayor supervivencia celular. Este mismo artículo mostró y corroboró estudios en animales de experimentación. Probablemente este mecanismo de disminución de la entrada de sodio intracelular a nivel cardíaco y vascular está detrás de este efecto también positivo a nivel diurético. ¿Son estos fármacos un diurético al uso, un diurético habitual? No. Cada día hay más evidencia que la inhibición de esa entrada de sodio intracelular, esa inhibición de la congestión intracelular, probablemente lleva a una mayor reducción de la congestión intersticial e intracelular, a diferencia de los diuréticos tradicionales que tienen un efecto puramente intravascular. Así pues, la utilización o la consecución de un aumento de diuresis y natriuresis con este grupo farmacológico, probablemente por tener poco efecto intravascular, tendría mucho menos efecto sobre la activación del eje renina-angiotensina, sobre la activación del sistema nervioso simpático, como se muestra en determinados estudios. Así pues, mirar, este es un estudio muy pequeño que muestra cómo en sujetos sanos la excreción de sodio al administrar la excreción urinaria de sodio, al administrar la palifocina, la excreción de sodio al administrar bumetanida, y veis cómo hay un aumento aditivo, sinérgico y prolongado en el tiempo de la combinación de ambos fármacos, algo que desde luego a los que nos dedicamos a los pacientes avanzados con congestión refractaria es un hecho muy llamativo, como aumenta de manera muy significativa la natriuresis al combinar ambos fármacos, y lo que es más importante en mi opinión es que es una diuresis, un aumento de la natriuresis prolongado en el tiempo. Y bueno, probablemente detrás de este efecto natriurético llamativo están estos resultados, que son estudios muy pequeños, insuficiencia cardíaca aguda. En los próximos meses vamos a ver cómo aparecen nuevos estudios al respecto que muestran una reducción muy llamativa de eventos clínicos. Esto desde luego no fue el endpoint principal de este estudio, pero que ya deja entrever un potente efecto reductor de reducción de episodios adversos clínicos tras un episodio de insuficiencia cardíaca. Precisamente lo que estaba diciendo Juanjo, uno de los grandes agujeros de conocimiento que tenemos es la actuación óptima del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Otro mecanismo que inducen estos fármacos, no solamente a través de la inducción de cetogénesis, no está claro si solamente es el aumento de los cuerpos cetónicos, sino a través de otras vías intermedias o a través de otros metabolitos. Lo que hace la administración de este fármaco es hacen creer al organismo que estamos ante un estado de ayuno y de hipoxia prolongado. Y esto lo que lleva es, bueno, desde el punto de vista miocárdico, es depender menos de un metabolismo puramente dependiente de la glucosa.
el sujeto con insuficiencia cardíaca que toma ISGLT2 obtiene energía de la glucosa, de los cuerpos cetónicos, de la oxidación de ácidos grasos y de los aminoácidos de cadena ramificada. Así pues, nos hace más polivalentes en cuanto a la obtención de energía. Y bueno, y la inducción de este estado de ayuno prolongado, de hipoxia prolongado, llevaría, según hipótesis del visionario Milton Packer, a la activación de factores de hipoxia inducible, activación de la proteínquinasa activada por AMP o activación de otros receptores que llevarían a un aumento de lo que es a un aumento o restauración mejor de la capacidad reparativa de la célula, aumento de la autofagia, de reciclar todos aquellos organelas que están disfuncionantes. Sería como decirle a la célula, hay que reciclar y hay que resetearte. Hemos entrado en crisis y hay que ahorrar y hay que reparar. Esto realmente sería, en términos coloquiales, lo que estamos consiguiendo con la administración prolongada de estos fármacos. Del mismo modo, la inhibición del sodio hidrogeniones tipo 1, reduciendo la concentración de sodio intracelular, desde luego llevaría también a una disminución de la disfunción mediada por congestión intracelular y a una disminución de la congestión. Y bueno, a nivel renal, todos sabéis, el efecto protector a nivel renal, aumento de sodio a nivel distal, lleva a una vasoconstricción de la arteriola aferente, y esto en insuficiencia cardíaca pues nos cuesta entender que sea el único mecanismo beneficioso, porque esto probablemente en diabéticos hiperfiltradores probablemente es un efecto nefroprotector, pero cada día, por ejemplo, hay más evidencia de que el mecanismo no solamente se limita a nivel de la vasomodulación de la arteriola eferente, sino que este es un estudio muy reciente donde muestra también, o directa o indirectamente a través de una reducción de la actividad renina-angiotensina-aldosterona, importantes propiedades de vasodilatadoras de la arteriola eferente, simulando el efecto de los inhibidores de IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina. Así pues, estamos aprendiendo mucho, no sabemos muy bien cuáles son todos los mecanismos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo que sugiere, pues bueno, esa disminución de la congestión, del estrés, de la hipoxia a nivel peritubular llevaría a un aumento en la síntesis de EPO y a mayor síntesis de hemoglobina, un aumento del hematocrito. Muy bien, muchas gracias, Julio, por habernos hecho esta brillante presentación en cuanto a los mecanismos de acción. Les recuerdo a todos los participantes en el congreso que las presentaciones que aquí se están haciendo estarán colgadas en la web hasta el 1 de abril, pero aquellos que quieran obtener los créditos de formación de la Sociedad Española de Cardiología o los créditos del Sistema Nacional de Salud deberán completar la visión de estas sesiones antes de las 12 de la noche del día de mañana viernes. La última parte de las presentaciones, antes de entrar en el debate, corre a cargo del doctor Manito. Doctor Nicolás Manito, por favor, trasládanos la evidencia, la práctica clínica, como siempre haces. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de la evidencia y cómo la trasladamos a la práctica clínica. Para ello vamos a tener, sobre todo, los datos de los estudios que se hicieron en pacientes diabéticos, como fueron el CANVAS, el DECLARE y el EMPA-REC, y también el estudio CREDENCE en pacientes diabéticos con insuficiencia renal y proteinuria. El global de todos ellos nos dice este efecto cardioprotector, especialmente la reducción del MACE, sobre todo por la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y esa protección renal importante que mostró el estudio CREDENCE. Posiblemente la potencia más importante de todos estos estudios es la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Todos ellos, incluso también en el estudio de DECLARE en pacientes con alto riesgo cardiovascular, en prevención primaria había una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, cosa que hasta ahora solo habían mostrado los IECAS. Por lo tanto, este dato tan potente hizo que las guías
de insuficiencia cardíaca de mayo del 2019, que inicialmente en el 2016 solo hablaban de una molécula que era empagliflozina, hablara de que efectivamente teníamos ya las 3 moléculas que eran empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina, que podían administrarse a pacientes con diabetes mellitus con enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular para prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca. Estas mismas guías también nos decían que en este momento, que era mayo del 2019, no se podían recomendar el uso de ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca y que tuvieran realmente ese diagnóstico de inicio. Lógicamente, en muchos estudios con diabetes mellitus había pacientes con insuficiencia cardíaca, pero estudios específicos en pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin diabetes no había en ese momento. Había en marcha diversos estudios, entre ellos para pacientes ambulatorios teníamos el DAPA Heart Failure con dapagliflozina, teníamos y está en marcha también ya los resultados, el Emperor Reduce con empagliflozina, tenemos el Emperor Preserve en pacientes también ambulatorios con empagliflozina, en los pacientes también con fracción de eyección preservada tenemos el Deliver con dapagliflozina y después ya en pacientes hospitalizados, especialmente pacientes también al alta, tenemos el Soloist Worsening Heart Failure con sotagliflozina. Ya tenemos el primer estudio, que es el DAPA, que se presentó en el Europeo de París, en septiembre del 2019, publicado en el New England, por parte del Dr. McMurray como primer firmante. El diseño del DAPA, bien conocido por todos, más de 4.744 pacientes, pacientes que, lo más importante, que podían tener o no tener diabetes mellitus, pacientes que tenían un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, una fracción de eyección por debajo o igual al 40%, pacientes que tenían NT-proBNP elevado y que también pues, tenían un filtrado glomerular como mínimo igual o superior a 30 mililitros por minuto. Pacientes que ya estaban con tratamiento médico óptimo, y por tanto eso también es importante a la hora de evaluar, y estos pacientes eran randomizados a dapagliflozina más standard of care versus placebo. El endpoint primario de este estudio fue el componente de 3 elementos que fueron la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o la necesidad de tratamiento urgente, mayoritariamente diurético intravenoso en pacientes que iban a urgencias. Esto es el endpoint primario y un endpoint secundario que, como sabéis, aquí está expuesto, pero especialmente, pues sobre todo fue la búsqueda de la calidad de vida o la mortalidad total. Tenemos los datos de las características basales del estudio DAPA Heart Failure, datos que muestran que la mayoría de estos pacientes pues, tenían una clase funcional 2, alrededor del 68%, una fracción media de 31%, y prácticamente el 45% de los pacientes tenían una fracción de eyección por debajo del 30%, por lo tanto pacientes que eran evolucionados, claramente disfunción sistólica, que tenían NT-proBNP alrededor de 1.400, filtrados de media de 66, aunque hay que recordar que tenían un 45% de pacientes que tenían un filtrado glomerular inferior a 60 mililitros minuto, y sobre todo, importante también remarcar que el diagnóstico previo de diabetes mellitus eran en 42% de los pacientes. Respecto al tratamiento de base de los mismos, mayoritariamente estaban tratados con IECA o ARA2, un 11% con sacubitril/valsartán, betabloqueantes un 96%, y importante destacar antagonistas del receptor mineralocorticoides del 70%, que realmente es uno de los estudios más potentes con el uso de estos fármacos. Bien de DICE y de CRT, por lo tanto, buen tratamiento médico óptimo junto con dispositivos. Para hablar de cómo trasladamos a la práctica clínica, tenemos que saber qué pacientes fueron excluidos del DAPA Heart Failure. De entrada, la tensión arterial es una limitación. Aquellos pacientes que tenían tensiones arteriales por debajo de 95 no podían ser incluidos. Aquellos pacientes que habían estado ingresados o que tenían una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca tampoco podían ser incluidos y como mínimo tenía que haber pasado 4 semanas después de la alta hospitalaria. Pacientes con infarto agudo de miocardio o con una angina inestable o el implante de un sincronizador cardíaco aproximadamente alrededor de los 4 meses. Esto era uno de los datos de exclusión y también datos de exclusión eran lesión hepática o, en el caso de la función renal, como se puede ver ahí, tenemos filtrados glomerulares por debajo de 30. Estos serían criterios de exclusión. El otro punto importante es cómo se hizo la introducción de dapagliflozina en estos pacientes como fármaco, en este caso como cuarto fármaco mayoritariamente.
tenemos que estos pacientes tenían ya que estar tratados, como mínimo 4 semanas, con una medicación estable, con IECAS o ARA2 o sacubitril/valsartán, por un lado, betabloqueantes por otro, y si el paciente realmente era candidato, con un antagonista de receptor mineralocorticoide, y como se sabe también, la gran mayoría de estos pacientes, un 90% de estos pacientes, estaban tratados con diuréticos. El endpoint primario, como todos también conocemos, hubo un 26% de la reducción relativa, y se puede ver aquí la mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o visita urgente, que era el endpoint primario, en un seguimiento medio de 18,2 meses y un NNT de 21. Realmente resultados muy potentes de DAPA Heart Failure. En los grupos preespecificados, ya el mensaje que buscábamos todos, y es que los pacientes, ya fueran diabéticos o no diabéticos, respondían de forma significativa a los resultados del estudio de DAPA Heart Failure, con la reducción del endpoint primario. Lo mismo ocurría independientemente de lo que era el filtrado glomerular o de si estos pacientes llevaban o no llevaban una ARM basalmente. Parecía que los pacientes de clase funcional 2 podían ser los que más respondían al tratamiento, no había diferencias tampoco con la fracción de eyección, ni tampoco con el LT-proBNP, ni tampoco de forma significativa con la presencia o no de fibrilación auricular o flutter. Y el otro punto importante fue la reducción de realmente, en este caso, de eventos, y aquí, sobre todo, el impacto respecto a la calidad de vida. La calidad de vida mejoró de forma significativa con el Kansas City Questionnaire, el score total de mejoría de 5, 10 y 15 puntos de forma significativa. La dapagliflozina mejoró la calidad de vida respecto al placebo. Este es el estudio específicamente que se acaba de publicar para analizar este campo, que creemos que es muy importante también hoy día en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y desde el punto de vista de seguridad, sabíamos que por el DAPA Heart Failure, estos pacientes, por ejemplo, la depresión de volumen, que es lo que podíamos esperar en estos pacientes por el efecto diurético, fue solamente del 7% y fue muy similar al placebo. Por ejemplo, también el hecho de las hipoglicemias, que fue igual al placebo, por lo tanto no hay hipoglicemias, lo mismo que las cetoacidosis, que también fueron similares al placebo. Por lo tanto, estamos hablando de un fármaco muy seguro. Desde el punto de vista también de eventos renales, se puede ver que fueron iguales que placebo. La cuestión es que DAPA Heart Failure, comparado con el resto de estudios que habíamos comentado en pacientes diabéticos, estamos hablando de un paciente de mayor riesgo también de hospitalización, lógicamente, para insuficiencia cardíaca, y nos habla de un perfil que también, a su vez, demuestra un impacto en reducción de eventos, especialmente la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, como se puede ver en esta diapositiva. Efectivamente, el impacto de DAPA Heart Failure también tiene que ver mucho con las que son las características de los pacientes. ¿Cómo trasladamos esto a nuestra práctica clínica? Nos podemos preguntar, por ejemplo, en nuestro perfil de pacientes por la edad. En el DAPA Heart Failure, independientemente de la edad, se alcanzaba el endpoint primario, incluso en pacientes que tenían más de 75 años, y recuerdo que había 24,2% de pacientes con más de 75 años en el estudio de DAPA Heart Failure. Estos pacientes hasta parecía que se beneficiaban mucho más con el uso de dapagliflozina respecto al placebo. El otro punto que siempre nos tiene que llamar la atención con un uso de un fármaco como es el SGLT2, un fármaco que es un hipoglicemiante, es qué ocurría en pacientes no diabéticos. El endpoint primario, independientemente de si eran diabéticos o no diabéticos, claramente estaba conseguido, y de esta forma en pacientes no diabéticos había una reducción del 27% del endpoint primario. Independientemente también de los resultados del nivel de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos y no diabéticos, se alcanzaba también el endpoint primario. Por lo tanto, ya teníamos otro perfil de paciente que claramente responde al uso de dapagliflozina. Y vamos a hablar de otro perfil de paciente muy importante para nosotros, paciente renal. De entrada sabemos por los estudios previos, y este es el metaanálisis de Zellniker, que nos dice que incluso en pacientes que tienen disfunción renal, y que esto se puede ver aquí en la primera columna, la primera línea, además, como los pacientes que son tratados con ISGLT2 y que tienen filtrados glomerulares por debajo de 60, tienen mejoría desde el punto de vista de reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, en lo que son endpoints renales se consiguen con el uso de SGLT2 y el impacto realmente de la función renal en este
este tipo de pacientes. En el caso del DAPA Heart Failure, lo que se vio es que el endpoint primario era independientemente, se alcanzaba del filtrado glomerular, ya fueran pacientes que tuvieran un filtrado por debajo de 60 mililitros minuto, como los que los tenían por encima de 60, de forma significativa en ambos casos. Y en el endpoint, digamos, renal, que era un endpoint compuesto, 50% de reducción del filtrado glomerular, la presencia de enfermedad renal terminal o mortalidad relacionada por causa renal, como se vio, no llegó a ser significativo, pero sí se vio claramente que en el grupo placebo había más eventos de endpoint renal que no en el grupo con dapagliflozina. Por lo tanto, estamos hablando de este efecto protector renal y hablamos de filtrados por encima de 30, pero vamos a tener más datos, sobre todo en pacientes, en este caso son pacientes diabéticos y no diabéticos, que van a ser incluidos en dos estudios, que vamos a tener datos recientes, como son el DAPA-CKD y el EMPA-Kidney, que van a tener pacientes que estarán incluidos con filtrados por encima de 20, pero que van a estar entre 20 y 30, con lo cual vamos a tener mucha más información. Estos dos estudios van a evaluar también la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, puede ser que ampliemos este límite que tenemos en 30 hacia 20 para el uso de los ISGLT2. ¿Qué hay respecto al uso de ISGLT2 de dapagliflozina en los pacientes que están ingresados? Lo que sí que sabemos es que el paciente ingresado es una oportunidad para optimizar el tratamiento farmacológico y hay que intentar hacerlo, a ser posible. Lo que pasa es que no hay datos. Recuerdo que en el DAPA Heart Failure estaban excluidos los pacientes que estaban ingresados por descompensación. Sí que hay un dato, no podemos todavía dar muchos más porque no está publicado, sobre un subanálisis del DAPA Heart Failure que habla de que pacientes después del alta hospitalaria por insuficiencia cardíaca podrían tener realmente beneficio con el uso de dapagliflozina. Hay estudios en marcha, ya ha comentado uno también Julio, este es el estudio en PULSE, y también va a analizar específicamente pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, tendríamos necesidad hoy día, ¿no?, ya de tener una guía práctica para los cardiólogos. Esto se acaba de publicar recientemente y en el cual pues, son esta visión práctica de uso de un ISGLT2 para pacientes con insuficiencia cardíaca. De entrada hay que elegir al paciente, sobre todo hay que saber exactamente que estamos hablando sobre todo de pacientes con fracción de eyección reducida, con o sin diabetes. Vamos a tener también que valorar si este paciente o no tiene afectación renal. Como hemos visto, estamos hablando de unos fármacos que tienen protección renal y sobre todo vamos también a hablar de pacientes diabéticos que pueden tener alto riesgo cardiovascular y que por lo tanto también pueden ser candidatos a ser tratados con estas moléculas. Hay que saber que tenemos estas que están aquí en estos momentos que se van a comercializar, algunas de ellas, otras ya están comercializadas, son las dosis, pero sobre todo cada vez más necesitamos, sobre todo lo que es la regulación por parte de las autoridades de la FDA y la EMA, para autorizar el uso de ISGLT2 en pacientes que tengan filtrados entre 45 y 60 y también en pacientes que tienen filtrados entre 30 y 45 y probablemente esto va a ocurrir en los próximos meses. Por lo tanto, ya no pasaremos de decir no podemos utilizar un ISGLT2 por filtrados que estén por debajo de 60, sino que se podrán utilizar también por filtrados entre 45 y 60 y probablemente también entre 70 y 60, especialmente pacientes diabéticos. En el caso de insuficiencia cardíaca se va a poder utilizar, lógicamente, siguiendo los criterios del DAPA Heart Failure. Es importante también en cualquier paciente ajustar sobre todo las terapias por insuficiencia cardíaca, como ahora comentaremos, especialmente los diuréticos, y sobre todo se ha de hablar con el paciente desde el punto de vista de, sobre todo, comentarle estilo de vida. Lógicamente, este paciente ha de estar vigilando siempre, por ejemplo, si tiene una cirugía, habría que suspender el fármaco, evitar dietas que puedan llevar a una cetosis, evitar, por ejemplo, el exceso de alcohol, buscar sobre todo mucho la higiene a nivel genital, porque el riesgo de estos pacientes, sobre todo, como ya se conoce, son las infecciones genitales, especialmente fúngicas, y sobre todo estos pacientes cada vez más tienen que estar en un entorno multidisciplinar, no solamente cardiología, sino endocrinología, médicos de familia, nefrólogos. Por lo tanto, estas guías son muy interesantes desde este punto de vista para facilitar el uso de estos fármacos y también estas guías nos dan una serie de pistas para poder abordar la problemática. Por ejemplo, en las infecciones genitales, la higiene, mensaje clave. En las hipoglicemias son muy raras, escasas, muy poco preocupantes en los pacientes que toman un ISGLT2. Y luego evitar las cetoacidosis, especialmente se va a ver en pacientes que toman insulina.
Finalmente, las amputaciones muy raras, prácticamente anecdóticas con el ISGLT2, solo hubo un estudio, fue el CANVAS, y probablemente esto no se ha vuelto a repetir, ni siquiera en el estudio CREDENCE hay datos de mayor amputación en pacientes con ISGLT2. ¿Qué es importante cuando iniciamos un fármaco como un ISGLT2? Sobre todo hay que estar atentos a las dosis de diurético. Si el paciente está con diurético de ASA, habrá que evaluar si lleva o no un estado de hipervolemia. Si está hipervolémico, no le vamos a modificar el diurético, pero si realmente la tensión arterial está por debajo de 140/90 y no tiene hipervolemia, el diurético se puede reducir o al 50% o se puede suspender. También se debe tener presente los pacientes que están tomando antihipertensivos, que si la tensión arterial está controlada, también se podría intentar reducir, especialmente al inicio de estos fármacos. Las guías nos dicen que los pacientes diabéticos de nuevo tienen que comenzar con un ISGLT2 antes que metformina, especialmente aquellos pacientes diabéticos que tienen o enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular. La metformina en este caso sería segunda opción. Si el paciente está ya con metformina, la segunda opción siempre va a ser un ISGLT2. Estamos hablando de insuficiencia cardíaca, los análogos de GLP-1 no han mostrado nada en insuficiencia cardíaca, por lo tanto siempre va a ser el ISGLT2 el segundo fármaco después de metformina. Finalmente tenemos las guías canadienses que se acaban de publicar y que nos dicen que ISGLT2 en prevención secundaria, alta recomendación, sobre todo porque van a reducir la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. ISGLT2 en este caso dapagliflozina en prevención primaria porque va a evitar el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, importante recomendación. Y finalmente también canagliflozina para prevenir la progresión de la enfermedad renal, también con una alta recomendación. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, que nos dicen las guías canadienses, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, el uso de dapagliflozina, en pacientes con insuficiencia cardíaca ligera o moderada, ahí tenemos el uso de este fármaco para prevenir la hospitalización y para mejorar, lógicamente, y reducir la mortalidad por cardiovascular. Finalmente, tenemos que tener claro que cómo lo hacemos. De entrada, en la insuficiencia cardíaca hasta ahora teníamos 4 vías que teníamos que abordar. La inhibición de la angiotensina 2, ahí tenemos los IECAS y los ARA2, teníamos que inhibir también y bloquear la norepinefrina, y eso lo hacemos con betabloqueantes, tenemos que bloquear la aldosterona y lo hacemos con antagonistas del receptor mineralocorticoide, pero también tenemos que activar la vía de los péptidos natriuréticos y esto lo hacíamos con los inhibidores de la neiprilesina. Pero ahora tenemos otra vía, que es de beneficio metabólico y energético, como se ha comentado, el aspecto mitocondrial, qué importante, y ahí tendríamos ISGLT2 y de momento dapagliflozina, gracias al DAPA Heart Failure. Sus limitaciones, como hemos dicho, sobre todo son los problemas de infecciones que puedan haber a nivel genital, pero esto significa que realmente hoy día tenemos 5 vías de abordaje en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mi propuesta, en base a la famosa pirámide, sería que en el paciente no diabético, esta es la visión integral, pero en la base del tratamiento, ¿qué tendríamos que hacer? De entrada, en el no diabético, tendría que comenzar con betabloqueantes y sacubitril valsartán, las 2 moléculas que han impactado más en el remodelado ventricular. Y esto es clave en el paciente con insuficiencia cardíaca. Una vez establecidos estos 2 fármacos, el siguiente sería un antagonista del receptor mineralocorticoide, siguiendo lo que dicen las guías del 2016. Si este paciente persiste sintomático, en la optimización terapéutica tendremos que tener dapagliflozina. Por lo tanto, titulación del paciente, pero optimización terapéutica en paciente no diabético significa cuatriterapia. ¿Qué sería en el caso del paciente diabético? Aquí las cosas cambian. Este paciente necesita ser tratado con un ISGLT2 según las guías. Aquí el tratamiento de estos pacientes sería tratamiento triple de entrada, betaculoantes, sacubitril valsartán, dapagliflozina. ¿Qué ocurriría? No podemos dar de entrada una ARM. Recuerdo que cuando utilizamos un ISGLT2 siempre hay un discreto descenso inicial del filtrado glomerular que pueden confundirnos a determinadas, digamos, profesionales y por lo tanto es recomendable que una vez se está establecida la triple terapia nos planteemos, si el paciente sigue sintomático, un antagonista del receptor mineralocorticoide. Y esta sería la propuesta de tratamiento de ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca diabéticos y no diabéticos. Y muchas gracias al equipo de cardio y a la SEC. Muchísimas gracias, Nicolás. Has puesto la pirámide, has hecho una propuesta y yo creo que es el momento de debatir porque estamos aquí para trasladar
la evidencia, a la práctica clínica. Animo también a todos los participantes al otro lado de la cámara para que nos envíen sus preguntas. Está bien enviar saludos desde México, desde aquí los devolvemos, pero también está bien que nos ayuden y que participen de forma activa en este debate. Que a mí me gustaría, enlazando con la última parte de Nicolás, la más práctica y pragmática. Nicolás, ¿y esa va a ser la secuencia? O, como tú muchas veces has explicado, que a veces las guías dicen una cosa y la práctica clínica también modula cómo van las cosas. ¿Cómo crees tú que van a ir las cosas? Aunque la propuesta que has hecho escalonada impresiona de razonable, ¿qué pasará? Yo creo que de entrada siempre la pregunta es, ¿hay que empezar de nuevo en pacientes con sacuditis valsartán? Para mí es muy importante en estos momentos los datos que tenemos de remodelado ventricular. Lo que mostró el estudio PROOF de mejoría del remodelado ventricular fue lo que ya habíamos visto en la práctica clínica. En la práctica clínica habíamos visto que sacuditis valsartán reducía realmente los diámetros ventriculares, mejoraba la fracción de eyección, y esto lógicamente ha hecho cambiar realmente a muchos profesionales a decir que la sacuditis valsartán tendría que ser un tratamiento de base. Los betabloqueantes está claro que junto con sacuditis valsartán van a mejorar ese remodelado ventricular. Por lo tanto, esta es la base del tratamiento al cual tenemos que añadir una ARM en el paciente que además persiste sintomático, y según el estudio DAPA, cuando ya tenemos tratamiento médico óptimo en el paciente, digamos, no diabético, es cuando entraría la dapagliflozina. Y ahí es donde estaría la cuatriterapia. Lo que cambia, yo creo, es el concepto del paciente diabético, donde quizás ahí sí que dapagliflozina tiene que estar sí o de forma clara desde el primer momento en el tratamiento de base para el paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes. Una pregunta abierta a todos. Teníamos en el estudio DAPA-Heart Failure un 10% de pacientes más o menos que estaban en tratamiento con sacubitrilo valsartán, y hemos extendido el concepto de que el fármaco dapagliflozina es beneficiosa on top del tratamiento, del backup del tratamiento de insuficiencia cardíaca. ¿Es suficiente con el 10% de pacientes para liberar ese concepto o qué pensáis? Yo creo que no, yo creo que necesitamos más experiencia y sobre todo también yo discrepo un poco con Nicolás. Yo creo que es bueno porque sobre todo por la diferenciación entre el diabético y no diabético en cuanto a la utilización de DAPA como desde el principio, digamos, ¿no? Junto con el betabloqueante y con sacubitrilo. Es verdad que a veces el paciente con insuficiencia cardíaca, cuando te lo encuentras de nuevo, el paciente que ingresa, te lo encuentras, es difícil poner todo el tratamiento a la vez, porque fundamentalmente son pacientes que a veces toleran más la medicación, hay que titularlos poco a poco. Pero realmente lo que nos dice DAPA-HF es que no habría diferencia entre el paciente diabético y no diabético. Es decir, que la diferenciación esa que tú propones yo no la tendría tan clara. Es decir, yo sí que quizá la matizaría en función, digamos, del perfil de paciente y de algunos otros factores añadidos. Pues, por ejemplo, un factor que a veces nos limita mucho el uso de sacubitrilo es el tema de la tensión, que es verdad que, aunque en esta recomendación dice que hablas por debajo de 95, intentar control, pero es verdad que en la clínica se tolera mucho mejor los SGLT2 en el tema de la hipotensión que con sacubitrilo, que a veces no te consigue subir mucho más. Entonces, a veces probablemente yo creo que en algún perfil de paciente el uso de SGLT2 va probablemente a ir por delante que de sacubitrilo, que no excluye uno al otro, pero digamos que en algún momento no puedes empezar del principio con todo, ¿no? Y yo no diferenciaría entre diabético y no diabético. Yo quizás lo único por precisar es, claro, lo que ocurrió fue que las guías europeas se presentaron al mismo momento que el DAPA-Heart Failure. Claro, fue en septiembre. Claro, fue un gran shock para todos que las guías europeas dijeran que en pacientes de nuevo diabéticos había que poner de primera opción un SGLT2. Claro, a partir de ahí, si realmente hacemos caso a las guías europeas, todo paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca tendría que tener un SGLT2. Aparte, tendría que tener su tratamiento específico para la insuficiencia cardíaca. Claro. Quizás ahí la propuesta viene en base sobre todo a la publicación de las guías. Si no, tendríamos que haber hecho lo que dice el estudio DAPA-Heart Failure, es decir, primero triterapia y luego el dapagliflozina. Pero yo creo que cogiendo las guías de diabetes, yo creo que ahí lo he enfocado hacia la insuficiencia cardíaca, porque realmente hoy día yo creo que todo paciente diabético
con insuficiencia cardíaca tiene que llevar un ISGLT2. Y yo querría hacer otro matiz sobre eso, porque, claro, has comentado bien lo de que todo paciente diabético debería tomar con insuficiencia cardíaca tiene un SGLT2, pero yo lo retomaría además, todo paciente diabético con insuficiencia cardíaca preservada o deprimida, porque claro, todo lo que tú nos has presentado de todos los estudios en prevención, digamos, no en insuficiencia cardíaca, la mayoría de esos pacientes, la percepción que tenemos todos, que eran pacientes con función sistólica conservada o intermedia como mucho. Entonces, realmente, ya esto quizás hablamos de percepción y no de la guía, ¿no te da la sensación de que probablemente cualquier paciente que tenga insuficiencia cardíaca, independientemente de la función que tenga, no debería de ir con un SGLT2, siendo diabético? Ya no me voy a meter, ahí sí que no me voy a meter en el charco del no diabético, ¿no? Y ahí en la gráfica dice claramente fracción de eyección reducida. Por eso. Entonces, yo enfoco al paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. En la preservada habrá que esperar, lógicamente, al DELIVER y al resto de estudios para poder hacer una especie, digamos, de afirmación global de la insuficiencia cardíaca. Pero de entrada sería pacientes que tendrían insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Pero eso no es lo que dice nuestra guía. La guía dicen que un paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que debería de tener preferentemente como tratamiento antidiabético un SGLT2, independientemente de la causa de la insuficiencia cardíaca. Exacto, pero hasta que no tengamos los estudios no podremos afirmarlo, pero en la reducida sí. Dejemos aparcada la polémica para irnos al mecanismo de acción que ha presentado Julio. Julio, ha puesto varios mecanismos de acción y todos ellos muy relevantes, pero ¿a ti cuál te parece que es el más importante? Porque yo te he oído decir que, y eso está publicado, que los parámetros que miden hemoconcentración son los que más peso tienen a la hora de valorar la mejoría, pero realmente el efecto diurético casi nunca ha mejorado pronóstico. No sé qué piensas sobre eso. Yo desde luego creo que el efecto de los diuréticos clásicamente son fármacos que han sido denostados, pero probablemente yo creo que pilar fundamental del tratamiento del paciente en fases más avanzadas de la enfermedad es el diurético. Y desde luego yo sé que asimilar o extrapolar el efecto diurético, un efecto beneficioso desde el punto de vista pronóstico, no hay evidencia al respecto, como tampoco hay evidencia contrastada en ensayos clínicos que la morfina quite el dolor. O sea, esto desde luego no podemos ser ortodoxos en ese sentido, todos tenemos un problema y recurrimos a los diuréticos para quitarnos el problema de encima, y esto es una realidad. Con respecto al mecanismo, mira, hay su estudio al respecto que lo comentabas, un estudio de mediation analysis, en su estudio del EMPA-REC, y dijeron, ¿cuáles eran los mejores predictores a nivel a corto plazo, los cambios que predecían el enfermo que iba a responder muy bien clínicamente? Y fueron el ascenso de la hemoglobina en el hematocrito, que se produce muy precozmente. En cierto modo, ese efecto de subida de hemoglobina y hematocrito podría ser hemoconcentración, efecto diurético, un efecto diurético diferencial a los tradicionales diuréticos. Estamos viendo que estos fármacos, en combinación con otros o de manera aislada, tienen un potente efecto natriurético mantenido en el tiempo, a diferencia de los diuréticos tradicionales, que tenemos un aumento a corto plazo de la natriuresis y posteriormente un descenso de la natriuresis. Probablemente estamos inhibiendo con estos fármacos la congestión más peligrosa, Nicolás, que es la congestión intracelular. La congestión no solamente del miocardiocito, sino a todo a nivel tisular, y con la consiguiente disminución de la disfunción y el aumento de riesgo de necrosis celular al respecto, ¿no? Por ese sentido, yo creo que el efecto diurético no es baladí en estos fármacos y no solamente explica el beneficio, pero parte del beneficio de estos fármacos viene en ese sentido. 3 clínicos. Es bueno aclarar que el problema del filtrado glomerular y dapaglifosina o SGLT2 no es un problema de seguridad, es un problema de eficacia. ¿Dónde tenemos el límite en este momento para el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Basados en el DAPA Heart Failure? Claro, si cogiéramos pacientes del DAPA Heart Failure, ahí el límite lo teníamos en 30. Son los pacientes y un 45% de pacientes del DAPA Heart Failure tienen filtrados por debajo de 60. Claro. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos el uso de un ISGLT2 lo hacemos como fármacos que van a prevenir la insuficiencia cardíaca y reducen la mortalidad cardiovascular, independientemente de si van a bajarnos o no la hemoglobina glicosilada. Entonces, el mensaje en insuficiencia cardíaca es que estos fármacos, sobre todo, reducen la mortalidad y reducen la hospitalización por insuficiencia cardíaca, sobre todo.
Y por lo tanto, yo creo que ahí, independientemente de la función renal, se ha visto que estos fármacos son igual de eficaces. He comentado esto porque Miguel Manilva comenta en una de sus preguntas es ¿cuál es el seguimiento de laboratorio del paciente tratado con ISGLT2 con un filtrado por debajo de 45? Yo personalmente pienso que, teniendo en cuenta que siempre que se utiliza un ISGLT2 hay una bajada del filtrado, sobre todo baja mucho más el filtrado en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque estos pacientes están hiperfiltrando. Y al reducir la hiperfiltración, lo que hacemos es, en estos pacientes pasamos a lo mejor pacientes que tienen 90 de filtrado y los bajamos a 80 o 75. Estamos normalizando el filtrado glomerular en los pacientes diabéticos. Pero en pacientes que no son diabéticos o pacientes diabéticos con un filtrado bajo, evidentemente, estos pacientes se tiene que hacer un control del filtrado. Lo que sí que se ha visto es que esa bajada del filtrado con ISGLT2 es transitoria. Posteriormente hay un plató y se mantiene el filtrado glomerular, se protege el deterioro del filtrado glomerular. Ahora, yo soy partidario de las primeras semanas, probablemente la primera semana o 15 días, habría que hacer un control del filtrado glomerular y ver cómo está realmente, si no ha habido una caída importante. Lo que se ha visto en el DAPA Heart Failure es que realmente episodios de insuficiencia renal aguda son mínimos, muy bajos. Por lo tanto, es un fármaco muy nefroprotector globalmente. Yo quiero lanzar una pregunta a los así, en general, abierta. Si realmente hemos visto que en los ensayos el mayor beneficio se da a mayor deterioro del filtrado. Si yo tengo pocas nefronas funcionando, pocas nefronas, insuficiencia renal, y yo tengo un fármaco que a largo plazo me protege esas pocas nefronas funcionando, yo no veo escenario más propicio para la indicación del fármaco, desde un punto de vista teórico solamente. Desde luego es un fármaco nefroprotector, esperemos lo que dice el EMPA-KIDNEY y el DAPA-CKD, pero desde luego yo me atrevo a aventurar que el mayor beneficio se observa a mayor deterioro del filtrado. Sí, por eso decía al principio que sería bueno transmitir a la audiencia que esto es un problema de eficacia y no de seguridad. El compañero René pregunta, dice, ¿consideran que en el caso de los diabéticos siempre debería ser metformina más ISGLT2 o ISGLT2 solo, como dicen las guías europeas? Bueno, si estamos hablando del paciente con insuficiencia cardíaca, tengo claro que el principio debería ser solo empezaría con un SGLT2. Además, presentó una diapositiva precisamente en ese sentido, Nico, que va por ese camino, y precisamente el consenso de la SEC del grupo de diabetes va también en ese camino, incluso en el paciente de alto riesgo cardiovascular sin que sea con insuficiencia cardíaca. Yo creo que en el paciente con insuficiencia cardíaca, además con insuficiencia renal, la metformina, aunque es segura en ese grupo de pacientes, siempre podemos tener alguna prevención con ella, y yo creo que en un paciente con insuficiencia cardíaca tengo claro que sería solo con SGLT2 como primera opción, ¿no? En el paciente sin insuficiencia cardíaca, pues probablemente Isabel Colada y la Sociedad Europea de Endocrinología nos dice que sí que tendríamos que hacerlo con metformina o asociado a metformina, pero yo creo que esto nos pasa un poco igual. Las guías nos dicen esto, pero probablemente el futuro nos va a decir otra cosa, porque nos vamos a encontrar cada vez más pacientes, sobre todo determinados perfiles de pacientes, probablemente pacientes muy evolucionados de su diabetes, son pacientes que claramente vamos a tener mejor resultado con SGLT2 que... Ojo, en esta misma dirección, ¿qué piensas sobre esta polémica reciente sobre el grado de interacción del beneficio clínico de SGLT2 y la interacción con metformina? Yo en principio en ese sentido creo que desde el punto de vista clínico claramente obtenemos un beneficio claro con el uso de SGLT2 independientemente de cualquier tipo de interacción. La prueba es que en la clínica, una cosa que hemos visto desde hace mucho tiempo cuando usamos SGLT2 y lo usábamos al principio siempre con metformina, es la mejoría sintomática de estos pacientes, algo evidente en que el paciente te lo cuenta, ¿no? Es decir, en este sentido yo creo que a veces podemos tener alguna duda teórica, pero que realmente desde el punto de vista clínico la mayoría de tus pacientes ves que claramente eso no existe, ¿no? Y la prueba es que cuando empiezas a ver todos los resultados, toda la experiencia que tenemos, que la mayoría, todos los estudios, recordemos que todos los estudios que están hechos excepto el de insuficiencia cardíaca, están hechos asociados a metformina y ahí no hemos visto ningún tipo de problema, es decir, que la evidencia es brutal en ese sentido hacia la seguridad. Quería comentar que, bueno, ya ocurrió, por ejemplo, cuando hubo el EMPA-REC, también se comentaba que había interacciones entre empagliflozina y los antagonistas del receptor mineralcorticoide. Parecía que había menos, digamos, efecto de los ARM junto con metformina. Posteriormente, lo que se vio es, bueno, cuando se hizo el
y en el Dapagliflozin se ha visto que realmente no hay ningún tipo de interacción entre los ISGLT2 y lo que son, lógicamente, el uso en este caso, la cuestión de la interacción con los ARN. Respecto al tema de metformina y SGLT2, sobre todo es con el tema de la MPK. Pero es que también metformina, al igual que los SGLT2, también mejora lo que es la autofagia desde el punto de vista de la mitocondria. Probablemente a lo mejor es ese exceso de efecto sobre AMPK por parte de metformina, junto con ISGLT2, que a lo mejor puede haber esta interacción, pero de momento, quizás ese exceso de formación de AMPK que pueda provocar esa interacción. Sí que es curioso e interesante también remarcar que en el caso del Dapagliflozin solamente el 50% de los pacientes llevaban metformina. Lógicamente también había muy pocos pacientes, claro. pero la verdad es que, lógicamente, es un tema todavía de discusión. Nicolás, esta pregunta va para ti, aunque no te la dirige, es René otra vez, pero creo que como lo has sacado tú, me gustaría hacértela a ti, aunque por supuesto consideraremos la opinión de todos, dice, los canadienses acaban de actualizar las guías de insuficiencia cardíaca indicando ya dapagliflozina en pacientes diabéticos o no y FEBI menor del 40%. ¿Consideráis que es prematuro esta puesta en escena de guía de práctica clínica? Pero yo viendo tu pirámide... Yo creo que no es prematuro. Yo creo que las guías van a cambiar, supongo en el 2021, cuando se publiquen, pero yo creo que los datos del Dapagliflozin han sido tan potentes, que están haciendo realmente mover los cimientos de lo que ha sido el tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca. Nadie duda que en estos momentos la dapagliflozina tiene que estar en el tratamiento optimizado de un paciente con insuficiencia cardíaca. Para mí todavía sigue siendo la discusión cómo llegamos a ese tratamiento, cómo hacemos esa titulación. Esa es mi propuesta, cada uno puede tener la suya, pero está claro que la intención de tratar hoy día a un paciente con insuficiencia cardíaca tiene que estar la opción de dapagliflozina. Muy bien, es un poco para fastidiar, porque sé que vais a tener posiciones distintas. He oído decir al doctor Nicolás Manito la cuádruple terapia solo en pacientes sintomáticos. ¿Qué opinas de eso, Julio? Cuádruple terapia en sintomáticos. En sintomáticos. ¿Qué opinas tú de la palabra sintomáticos en el ámbito del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Yo creo que es uno de los grandes fracasos de nuestra profesión, ¿no? Que nos encontramos en muchas ocasiones con enfermos muy sintomáticos. Llegamos tarde al diagnóstico. Ojalá, como dijo Juanjo, podríamos diagnosticar en estadio B, estadio ya con alteración estructural o funcional sin síntomas. Eso sería ideal. Yo, desde luego, creo que guiar el tratamiento por los síntomas, yo creo que es un fracaso. Quitamos la palabra sintomática de los griegos. Yo creo que deberíamos optimizar o buscar, el objetivo nuestro es esa cuádruple terapia desde el principio. Sabemos que esto es una enfermedad que va más, con una morbimortalidad muy elevada, y cuanto antes es mejor. Yo creo que históricamente siempre ha pasado igual. Hemos empezado con el paciente con grado funcional 3, 4 y poco a poco hemos ido bajando y encontrando mejoría de resultados con la mayoría de los fármacos que ahora están en la pirámide. Y yo creo que con esto nos va a pasar algo parecido y probablemente más, porque además venimos, por la serendipia que decías tú, Julio, venimos por el otro lado del lado de la diabetes viendo cómo hay reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca en pacientes que no tienen, en teoría, insuficiencia cardíaca. Y otro aspecto que también hemos comentado antes es que probablemente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en algunos perfiles de pacientes es difícil, sobre todo en las fases precoces, ¿no? Con lo cual, donde probablemente tendríamos más beneficio en la prevención, no lo identificamos como tal y por tanto no hacemos esa estrategia de tratamiento, ¿no? Aquí hay una pregunta que no sé si vamos a poder contestársela a Felizardo Corona, que dice si se tiene experiencia con la mejoría de la congestión pulmonar con el uso de los ISGLT2. Yo creo que hasta ese punto, ¿no? No tenemos datos. Es que además no hay datos todavía potentes en pacientes agudos. Por lo tanto, lo que sí que hay que recordar que las guías el consenso de diuréticos de la Sociedad Europea puso que en pacientes que estaban ingresados por descompensación aguda de su insuficiencia cardíaca, que tenían resistencia a diuréticos, una opción podía ser el uso de ISGLT2. Por lo tanto, digamos que el grupo de expertos en congestión recomendarían el uso de ISGLT2 cuando un paciente ya presenta resistencia a diuréticos. Veo que no has entrado a la polémica, porque entonces ¿aceptas lo que dice de retirar la palabra sintomática o no?
No, yo creo que de entrada, como decíamos, la clase funcional es una subjetividad inmensa. Hoy día yo creo que hay que basarse en criterios objetivos. Y la objetividad en insuficiencia cardíaca hoy día pues, significa pues, biomarcadores, daño estructural, seguimiento mucho más cuantitativo, test de 6 minutos, valoración, calidad de vida, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día y no basarnos solamente en la clase funcional. Ahora sacar la bola de cristal, que recordáis que el de Claire, en la ACC 2019, se presentó y se publicó en Circulation un estudio con una metodología conflictiva. Llamaron a los enfermos incluidos y le dijeron, oye, ¿qué fracción de eyección tenían los pacientes al incluir en el estudio? Bien, con esa metodología, que no es excesivamente rigurosa, se vio que claramente la FEBI deprimida tenía beneficio en cuanto a hospitalización y mortalidad cardiovascular. Pero el punto se situaba en el centro de no beneficio para aquellos que no tenían FEBI deprimida. Algunos con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada y otros que no se sabía la fracción de eyección. Yo no me gustó mucho el estudio, pero cuando luego vi cómo salió el DAPA Heart Failure, lo entendí. ¿Pensáis que van a salir positivos o negativos los estudios en FEBI preservada? Es difícil aventurarse después del resultado de otro estudio preservada. Que sacarán la bola. Pero, hombre, yo creo que si hay un fármaco que tiene un perfil favorable son los LGT2, ¿no? Especialmente en el paciente diabético, ya no sé, en otro tipo de perfiles, ¿no? Porque la preservada además es un cajón desastre tan grande en el que se incluyen tantos tipos de pacientes diferentes, pero yo creo que en el paciente diabético de larga evolución, ese tipo de paciente que además probablemente sea hipertenso, que ya tiene algo de daño estructural, ese paciente probablemente yo creo que sí que vamos a tener, ya lo vemos incluso, lo hemos visto incluso con sacubitrilo, hay un perfil de paciente en la mujer, el rango intermedio, ¿no? Que parece que va un poco ahí, ¿no? Yo creo que este fármaco además, este grupo de fármacos tienen ese mejor perfil todavía por el tema de la diabetes y yo creo que quizá ahí sí nos vamos a ir acercando ya a encontrar algún objetivo de reducción de eventos. Y además ya tenemos datos, es decir, algún dato indirecto, pero no tenemos... Yo, si me tocara responder rápidamente, ya apostaría de que estos fármacos van a ser los primeros que sólidamente van a reducir eventos en esa pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Me apuesto a decirlo y realmente simplemente hago la siguiente extrapolación. En los ensayos en diabéticos se estima que la insuficiencia cardíaca en diabéticos es la primera complicación, muchas veces infradiagnosticada. Se estima que un 30-40% de los diabéticos, especialmente pacientes tipo los que se han incluido, por ejemplo en el PARREC, 85% con cardiopatía isquémica, esos pacientes realmente, la mayoría de ellos, yo especulo que tenían insuficiencia cardíaca no diagnosticada. Y ahí están los resultados. ¿Y cómo se observa una reducción tan llamativa de ingresos por insuficiencia cardíaca? Porque es que los pacientes, muchos de ellos ya la tienen y no está diagnosticada. Yo quería comentar que cuando vi este subestudio, fue una bola de cristal y dije, con este subestudio seguro que el DAPA Heart Failure va a salir positivo. Y salió positivo. El estudio de Claire es el que más pacientes tiene estudiados con eco o con resonancia magnética con la fracción de eyección. Más de 5.000 pacientes tenían datos de fracción de eyección, de los cuales los 2.000 realmente eran pacientes que tenían fracción de eyección clara para poder ser evaluada, en el sentido de que tenían además clínica de insuficiencia cardíaca. La cuestión está en que efectivamente la valoración fue de pacientes con fracción de eyección reducida, aquellos que tenían por debajo de 45%, con lo cual ahí están incluidos también pacientes que tenían fracción de eyección intermedia. Cuando uno mira la gráfica de hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes que no eran reducidos, sí que parece que haya diferencias respecto a la hospitalización. Por lo tanto, mi bola de cristal es que probablemente los SGLT2 muestren, sobre todo, esta reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sí, eso ya hemos visto que la fracción de eyección intermedia se comporta en cuanto a beneficio terapéutico como la deprimida. Estamos hablando de volver a predecir, simplemente FEBI mayor del 50%, cajón desastre, donde si no conseguimos deconstruir esa amalgama de pacientes, el llegar con un único fármaco, no sé, yo desconfío del... El objetivo de las próximas días es cambiar precisamente ese punto de corte de la fracción de eyección. Muy bien, pues creo que se nos acaba el tiempo. Aquí nos dice un compañero, Joaquín, fantástica sesión, muchas gracias.
¿Subiréis las presentaciones? Sí, las presentaciones van a estar subidas, y les recuerdo a todos que aquellos que quieran obtener una acreditación por la Sociedad Española de Cardiología o bien por el Sistema Nacional de Salud deben visualizar y llevar a cabo la actividad antes de las 12 horas p.m. del día de mañana, del viernes de mañana. Recordar que ha sido una sesión que ha sido llevada a cabo con una colaboración de AstraZeneca. Agradecer a mis compañeros Nicolás Manito, Julio Núñez y Juanjo Gómez Doblas la participación, y muchas gracias a todos ustedes.